Eclesiástico, capítulo 15, desde los versículos 11 al 20 vamos a leer. No digas, por el Señor me he apartado, que lo que Él detesta no lo hace. No digas, Él me ha extraviado, pues Él no ha menester del pecador. Toda abominación odia el Señor, tampoco la aman los que le temen a Él. Él fue quien al principio hizo al hombre y le dejó en manos de su propio albedrío. Si tú quieres, guardarás los mandamientos para permanecer fiel a su beneplácito. Él te ha puesto delante fuego y agua. A donde quieras puedes llevar tu mano. Ante los hombres la vida está y la muerte. Lo que prefiera cada cual se le dará. Qué grande es la sabiduría del Señor, fuerte es su poder, todo lo ve. Sus ojos están sobre los que le temen. Él conoce todas las obras del hombre. A nadie ha mandado ser impío, a nadie ha dado licencia de pecar. Largo el párrafo, pero muy esclarecedor. Todo este párrafo es una insistencia en la libertad del hombre. Cuando la persona de alguna manera quiere exculparse y acusar que su destino y vida está indefectiblemente dirigido por Dios, el escritor de este eclesiástico opina todo lo contrario. No existe un determinismo ni absoluto ni parcial. Dios ha puesto en tus manos la decisión de cada pensamiento, de cada acción. Eso es lo que dice este texto, o lo que parece decir. Sin embargo, en una lectura un poco más atenta, nos daremos cuenta que estos versículos son más bien una aclaración para que el pecador y el hacedor del mal. Claro, la idea es no culpar a Dios de los males que hacemos o de cómo me han ido mal las cosas. Estos versículos se refieren más bien a que Dios no determina hacia el mal. No determina al hombre para la maldad. El que quiera excusarse de su maldad en una especie de determinación psicológica o genética de parte de Dios, o en una inclinación moral hacia la maldad determinada por Dios, está equivocado. Es una excusa inútil y retorcida. El mismo versículo 20 cierra la discusión. A nadie ha mandado ser impío, a nadie ha dado licencia de pecar. Otra cosa es que nosotros y Dios desconozcamos los factores epigenéticos que influyen en la estructura cerebral del hombre y en su posterior comportamiento, por cierto que sí. Estos factores epigenéticos que transforman al hombre son ambientales y tienen una enorme fuerza en la determinación de la estructura biológica y psicoespiritual de la persona humana. A veces hago mis análisis. Es cierto.
otra cosa es que nuestra genética esté influida por el medio ambiente. Por lo tanto, nos criemos con determinados valores, con determinadas tendencias. Y esas tendencias hacen que en algún momento de nuestra vida hagamos el mal, cometamos acciones indeseadas, indeseables. Estos factores epigenéticos, nuestro ambiente, nuestra situación social, de alguna manera nos sacan de la virtud que Dios ha puesto en nosotros. O al revés, factores de crianza positivos nos hacen vivir la vida de manera positiva, nos hacen ser buenas personas, nos ayudan a ser buenas personas, ¿no? Porque nos van formando de esa manera. No hay una determinación de Dios hacia el mal. Y entonces vuelve la pregunta que en otras ocasiones ha vuelto aquí a nosotros. ¿Es que Dios no controla determinadas situaciones? ¿Es que se le escapan a Dios determinados hechos humanos? Eclesiástico 17, versículo 3. De una fuerza como la suya los revistió, a su imagen los hizo. Esto hablando acerca de la creación del hombre. El capítulo 17, versículo 1 dice, de la tierra creó el Señor al hombre. Días contados le dio y tiempo fijo. De una fuerza como la suya los revistió, a su imagen los hizo. Es doblemente interesante lo que aparece aquí. Primero porque nos dice algo que hemos comentado ya antes. La vida del hombre tiene los días contados. Y vuelve aquí a decirlo. Días contados se le dio. Es decir, nadie muere antes y nadie muere después. Sea lo que sea que creamos, el cuerpo humano, la vida humana, tiene los días contados. Cuando muere es cuando tendría que haber muerto. Una vez más, estarán inscritos en los genes. Recuerden que los productos tecnológicos que nosotros compramos tienen una trampa para poder seguir renovándose y vendiéndose todo el tiempo, que es lo que se llama obsolescencia programada. Es decir, los objetos tecnológicos que nosotros compramos vencen, se destruyen, se acaban, se echan a perder en un determinado tiempo. Entonces así las industrias, las fábricas, se aseguran que volvamos a comprar otro. Y después otro. Y si tenemos necesidad, otro más. Y si lo ocupamos harto, uno más. Es el terrible abuso de las compañías que hacen celulares, que ya saben cómo hacerlo bien y duradero. Pero como los jóvenes están comprando y comprando y comprando a cada rato, entonces hacen que las piezas de que está compuesto el celular, el teléfono móvil, se echen a perder, se acaben, se extingan, se deterioren al poco tiempo. Y entonces en un año podemos encontrarnos con el ingrato abuso
de que lanzan al mercado 2 teléfonos móviles de buena calidad, o de la calidad que sea. Obsolescencia programada. El ser humano, la persona humana, parece que también tenemos obsolescencia programada. Parece que llegado cierto tiempo ya estamos pedidos. Y ya empezamos a estar más cerca de allá que de acá. Este versículo ratifica lo que el Génesis señala tan claramente como una decisión de Dios trinitario. Hizo al hombre a su imagen. No que se deteriora, sino la del versículo 3. De una fuerza como la suya lo revistió. A su imagen los hizo. Hizo al hombre a su imagen. Y entonces agrega algo interesante que se nos pasa de largo a veces en la lectura y en el análisis, y que no sabemos calibrar en su justa magnitud, cuando dice que el ser humano, nos revistió de una fuerza como la suya. Esto es grandioso, esto es grandioso. Es una parte de la fe que nosotros no hemos aprendido o no hemos calibrado. Es una parte de la fe que nosotros no hemos aprendido, no hemos calibrado. Es algo que no está en nuestra conciencia y cuya importancia entonces se nos escapa. Es vital, es vital. Y es bueno rescatarlo. El hombre tiene fuerza de Dios. El hombre tiene fuerza de Dios. Fuerza vital, fuerza mental, fuerza espiritual. No sé si fuerza corporal, ¿no? No sé si nuestro cuerpo tiene fuerza de Dios, no lo sé. Pero fuerza vital, fuerza de carácter, fuerza de ser. El hombre tiene una fuerza de Dios a semejanza de Él. A semejanza de Él. Al no haber puesto el énfasis suficiente en esta frase, y en otras frases o versículos como este, al no habernos sido enseñado con la insistencia necesaria, con la insistencia y claridad suficiente, lamentablemente es una idea que no ha penetrado en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en nuestras creencias, en nuestra fe, en nuestra conciencia. No ha entrado esta idea. Es una idea, por lo tanto, que no ha tenido influencia en nuestro carácter, en nuestra personalidad. No forma parte de la estructura de nuestro cerebro una frase como esta. Estamos revestidos de la fuerza de Dios. Somos imagen y semejanza suya. Dos ideas que se diluyen, se nos escapan, nos hemos aquilatado. Y más encima Jesús, en una discusión con sus enemigos, digamos, sus contrarios, les dice enojado que no han leído que se dijo dioses sois. Dioses sois. Tres ideas. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Él nos ha revestido con su fuerza divina y dioses sois. Una idea que no ha calado hondo en nuestra conciencia, no forma parte de nuestra estructura mental
y por lo tanto no está en nuestros pensamientos y tampoco está en nuestras emociones y tampoco está en nuestras acciones. Nos han quitado una parte importante de la información de Dios. Esta información que está en los genes y que nos ayudaría a crecer de otra manera. Me estoy refiriendo exactamente, además, a los estudios y descubrimientos de epigenética y estudios y descubrimientos de la neuroteología. Ambas ciencias señalan la gran influencia que tiene el ambiente y la fe en nuestra biología, en nuestro modo de aparecer frente al mundo, en nuestro fenotipo, en nuestros logros humanos. Y al decir fuerza, este versículo probablemente no se refiere a la capacidad muscular, no como si Dios tuviera músculos, o a la resistencia física, sino que está hablando de poder, de la capacidad de hacer. Aquí mismo nos llama poderosamente la atención otra cosa que pasamos por alto y que generalmente no se comenta mucho, tal vez por lo evidente que es, y me refiero precisamente al versículo 2, esto de que el hombre tiene los días contados. Dios da vida al ser humano por un lapso de tiempo ya definido, ya determinado con anterioridad. No es que las personas vivamos todo lo que podemos, sino que vivimos exactamente lo que ya fue designado. ¿Por qué? ¿Y cómo fue designado así? ¿Por qué razón lo habrá hecho así Dios? No lo sabemos. Esta misma idea ya aparece en el Génesis alrededor de los acontecimientos de Noé. Y mucho más tarde Jesús también lo vuelve a decir algo parecido. Cuando Yahvé declara en los tiempos de Noé, 120 serán sus años. No contenderá mi alma con el hombre, dice Dios por ahí, algo así. No contenderá mi alma con el hombre para siempre. 120 serán sus años porque el hombre tiende continuamente al mal. Entonces, 120 años es suficiente, nada más. Es decir, el hombre vive en la tierra con fecha de vencimiento. No importa la forma de morir, ese será el día. Este capítulo 17 es hermoso y en esta primera parte describe la grandeza y el poder del hombre que en nuestra formación religiosa tanto se pasó por alto. ¿Por qué? Veamos el versículo 6 del mismo capítulo 17. Les formó lengua, ojos, oídos y un corazón para pensar. Miren qué interesante. Esto, que puede ser un error o una alegoría, puede no ser tan error en realidad, puede no serlo. Toda la vida, la ciencia y la filosofía nos han estado diciendo que es el cerebro el que piensa, que pensamos y tomamos decisiones basadas únicamente en la actividad del cerebro. Pero últimamente, en estas 4 décadas recientes quizá, se ha venido instalando la idea de que el corazón tiene una gran importancia y presenta una gran actividad a la hora de tomar decisiones.
Y que esto ocurre porque el corazón también tiene neuronas. La neurociencia ha logrado instalar el descubrimiento de que el corazón tiene 40.000 neuronas, responsables de un gran número de nuestras decisiones. Es un trabajo interesante que se ha venido haciendo durante estos últimos años. Y se ha descubierto esta interacción entre el cerebro y el corazón. Yo diría que intervienen en todas nuestras decisiones estas 40.000 neuronas del corazón. Es decir, nos encontramos aquí con un modo de pensar, la intuición. Y si toma decisiones, es que recibe y calibra información también. Si es que el corazón toma decisiones, es que recibe y calibra información también. O sea, el corazón tiene una mayor importancia, una mayor actividad de la que nos habíamos enterado y es una especie de sistema nervioso bastante completo. Recibe información, la calibra y toma decisiones. Entonces, el escritor del Eclesiástico, la Biblia, maneja información adelantada que nosotros en estos tiempos científicos recién comenzamos a descubrir y valorar. Interesante. Ya la Biblia nos ha puesto ante una cantidad grande de sorpresas cuando habla de distancias del universo, cuando en ese tiempo ya hablaba de las estrellas y el nombre de algunas estrellas, cuando habla de ciertas hierbas, ¿no? Tal vez eso es más sencillo para una persona acostumbrada a vivir en contacto con la tierra, que sepa eso de hierbas, bien. Pero esto, de que el corazón piensa, de que el corazón toma decisiones, y conste que no lo está diciendo con una mayor profundidad, la dice como de una manera tan natural. Un corazón para pensar, así una frase pequeña y nada más. No profundiza, no necesita profundizar. Él ya tenía claridad de que el corazón tenía neuronas y de que el corazón piensa. Pasemos al capítulo 18, versículos 19 al 21. Antes de hablar, infórmate. Cuídate antes de estar enfermo. Antes de estar enfermo, humíllate. Cuando peques, muestra arrepentimiento. Cuídate antes de estar enfermo. Antes de estar enfermo, humíllate. Otra vez, en estos versículos, el autor nos sorprende con algunas intuiciones extraordinarias, que hoy en día constituyen discusión científica en algunos círculos especializados. Y es que el autor supone la enfermedad y la relaciona con las emociones. Cuando peques, muestra arrepentimiento. El autor supone la enfermedad y la relaciona con las emociones. Habla de que la enfermedad provendría de actos que consciente o inconscientemente realizamos contra otros. Antes de hablar, infórmate. No andes diciendo cosas de los demás. No te equivoques. No peles. No hables mal de nadie. Antes de hablar, infórmate. Y antes de estar enfermo, humíllate. Entonces, habla de que no hablemos o no digamos cosas sin informarnos previamente. No juzguemos a otros, sino que nos examinemos
a nosotros mismos como para reconocer en nosotros mismos las presentes acciones o fallas que vamos a juzgar en otros. Antes de estar enfermo, humíllate. Habla de lo importante que es el perdón y el arrepentimiento o humillación para restablecer el equilibrio espiritual y psicológico, y por lo tanto biológico. Antes de estar enfermo, humíllate. Si has pecado contra otros, si tienes pensamientos tristes, malos, equivocados, si necesitas pedir perdón, hazlo, humíllate. Evita todas las acciones, sentimientos, emociones posibles que puedan llevarte a la enfermedad. Recordemos que la experimentación del estrés y el desequilibrio emocional tiene gran influencia epigenética. El entorno, una vez más, como hemos dicho en estos comentarios, nos golpea fuertemente. Entonces el versículo 21 podría parafrasearse así. Si restableces tu equilibrio emocional, entonces no estarás enfermo. Si te calmas, si eliminas el estrés, si controlas tus emociones, si de alguna manera restableces la relación con los demás seres humanos que te rodean, con aquellos seres queridos con quienes has roto la relación, entonces no te enfermarás. La reflexión a pie de página que tiene la Biblia de Jerusalén, que es la que estamos usando, Biblia de Jerusalén, la reflexión a pie de página que tiene respecto de este mismo texto confirma más o menos la idea. Dice, la enfermedad es presentada con frecuencia como castigo del pecado, dice a pie de página. Por lo mismo, la conversión y el arrepentimiento son un medio para evitar la enfermedad. La conversión y el arrepentimiento son un medio para evitar la enfermedad. La culpa, la vergüenza, la depresión que esto puede traer son fatales. Y es necesario expulsarlas prontamente de nuestro estado de ánimo para que no nos causen enfermedad de ningún tipo. Una manera de expulsarlas y así evitar la enfermedad es la conversión y el arrepentimiento, es decir, dejar de culparnos y acusarnos, reconciliarnos con nosotros mismos y con Dios para volver a la paz y al equilibrio y seguir caminando. Y por supuesto, reconciliarnos en la medida de lo posible, ¿no? Reconciliarnos absolutamente con aquel a quien hayamos causado mal, hayamos ofendido de alguna manera. Hermosísimo, hermosísimo. Capítulo 19, versículo 1. Un obrero bebedor nunca se enriquecerá. Un obrero bebedor nunca se enriquecerá. Una advertencia bastante clara para quien desea surgir financieramente o tener prosperidad en todos los ámbitos de la vida. Tenga cuidado con la bebida. En general, tenga cuidado con todas las adicciones, diríamos hoy día. Incluso la adicción al consumo, al consumismo, también es una adicción. Es necesario que los ingresos, el dinero, fluya, se mueva. Y eso se logra donando, adquiriendo bienes y servicios. Pero una cosa es adquirir los bienes necesarios para una vida digna y un poco más que completen la felicidad. Y otra muy distinta, comprar objetos suntuarios y necesarios. Llenarse de vanidad. Llenarse de artículos que no necesitamos y que solamente llenan
nuestra vanidad, nuestro vacío. Ahí hay que tener cuidado. ¿Qué estamos queriendo? ¿Vivir o aparentar o vivir aparentando? Solo se adquieren como objetos de vanidad, de apariencia. Incluso puede ser indicio de que algo en nuestro interior nos está apremiando. Hay una carencia espiritual o psicológica. Recordemos además que para el Antiguo Testamento la riqueza era signo de la bendición de Dios. O sea, si estamos bendecidos por Dios, si estamos equilibrados absolutamente, si hemos logrado manejar nuestras emociones, si no tenemos problemas psicológicos, ni espirituales, ni morales, estamos bendecidos de Dios y eso nos permitirá manejar de tal manera nuestras finanzas que nos enriqueceremos, tendremos prosperidad. Pero el que bebe, el que está empeñado en la bebida o en alguna adicción, tiene tres problemas. El anterior a su adicción. ¿Qué problemas tenía ahí que lo impulsó a beber o a ser adicto? Segundo problema, la adicción misma tiene que salir de ahí. Tiene que resolver su problema previo y tiene que salir de la bebida. Y tercero, no logrará muchas cosas en la vida. No logrará la tranquilidad que quiere, la tranquilidad necesaria, la paz necesaria, la prosperidad necesaria. Tiene tres problemas que deben resolver. Busca ayuda si tú estás en esa situación. Eclesiástico 25, versículo 5. 25. Wow. Hay silencioso tenido por sabio, y quien se hace odioso por su verborrea. Estos proverbios. Este tipo de enseñanza en general no requieren mayor explicación o comentario. Son clases en sí mismas y están hechas para ser aceptadas así sin más. Hay quien se hace odioso por su verborrea. ¿Qué más claro? ¿Qué más claro? Que no ha tenido alguno de nosotros una experiencia similar con alguien. ¿No hemos sido víctimas nosotros mismos alguna vez de personajes que de tanto hablar y encima con altanería, ¿no? Y más encima con la altanería de la verdad personal convertida en verdad universal? Se convierten en charlatanes odiosos, cansadores. Todos lo saben. Y así son las cosas cuando hablan ellos. Todo es mentira, o por lo menos dudoso, cuando hablan otros. Pretenden imponerse y se hacen odiosos, como dice el versículo 8 mismo. El desmedido en palabras se hace abominable, y el que pretende imponerse se hace odioso. Y más abajo en el versículo 12, otra lección. Hay quien compra mucho con poco dinero, pero luego lo paga 7 veces más caro. Hay quien compra mucho con poco dinero, pero luego lo paga 7 veces más caro. ¡Qué increíble! Nuestras ideas, nuestras costumbres, nuestro sentido común está dicho hace mucho tiempo. Esto que acabo de leer es la misma frase que muchas veces ocupamos nosotros. Lo barato cuesta caro. Pero no es destacable por eso, sino porque ya nos advierte, cuidado con lo que es barato, cuidado con aquello que puedes comprar con poco dinero, porque
Ponle atención. Está malo, es de mala calidad. No te va a servir todo el tiempo que quieras que te sirva. Cuando es algo importante, de primera necesidad, conviene no escatimar en gasto. No será gasto, será inversión que volverá en la utilidad del producto adquirido o la satisfacción de la necesidad que originó tal compra. Y eso no solamente se aplica en estas circunstancias, sino que también se aplica en tu formación intelectual, en tu formación laboral. Analiza, ten cuidado lo que vas a comprar, ten cuidado con quién te vas a formar, con quién vas a estudiar. Hay cursos que son caros, hay maestros que son caros, que cobran alto. Pero lo que te pueden estar ofreciendo, lo que te pueden dar como formación, es de gran calidad. Búscalos, búscalos. Ten cuidado, analízalos, escúchalos. Busca gente que ya haya tomado alguna enseñanza con él. Busca sus opiniones. Y utiliza todo lo que él te diga. Requiere una inversión inicial tuya. Cara. Pero el rédito, lo que vas a lograr con eso, será de gran calidad. Si es un producto superfluo del que todos podemos prescindir, no lo compres, no es necesario. ¿Para qué te vas a llevar una gran cantidad de cosas por poco dinero? Versículo 20 del mismo capítulo 20. De boca de necio no se acepta el proverbio, pues jamás lo dice a su hora. ¡Wow! Esto nos golpea a muchos. Nos sugiere una idea aplicable en el campo de la motivación, de la educación. Cuando haya que decirle algo positivo a alguien, cuando haya que motivar a alguien, consolarlo, felicitarlo, es bueno, es mejor, es importante, es necesario, es útil decirlo a tiempo, en el momento en que se produce la situación. Solo así hay verdadero provecho de tal consejo. A veces uno no dice las cosas a tiempo y espera y espera. Y después cuando se atreve a decirlo, entonces lo dice más o menos de esta manera. Mira, yo quería decirte, ¿te acuerdas que hace 5 días atrás estábamos hablando sobre este tema? Obviamente el interlocutor, sea, capaz que se acuerde, pero como no lo ha tenido en mente, tal vez no se acuerda. En cambio nosotros que le hemos venido dando vuelta, que hemos estado inquietos, ¿por qué no se lo dije? ¿Por qué no se lo dije? Lo tenemos fresquito. Pero él no, entonces ya no sirve el consejo. Lo volvemos a refrescar, pero ya no son las mismas emociones. El consejo del necio llega tarde y a veces con excusas. Eclesiástico 21, versículo 5. La oración del pobre va de su boca a los oídos de Dios. La oración del pobre va de su boca a los oídos de Dios. Hermoso. La opción de Dios por el pobre se refleja aquí en todo su esplendor. Dios actúa presto ante la oración del pobre y su justicia no se deja esperar. Para quienes dicen con toda razón que hay pobres que mueren pobres y sin justicia, deben incluir un elemento olvidado en su comentario. Esto es un texto religioso, espiritual. Y lo espiritual se rige, como tantas cosas,
por sus propias leyes que precisamente los textos bíblicos nos comunican progresivamente, claramente, asertivamente, y que debemos meditar y practicar, hacer caso. Claro que sí. La oración del pobre va directo de su boca a los oídos de Dios. No pasa por ninguna otra parte. Dios escucha de inmediato la oración del pobre. De inmediato. Y la atiende de inmediato. Entonces, claro, hay algunos que dicen eso no es cierto, no creo en Dios, porque no ha resuelto la pobreza del mundo. Porque hay tanto pobre que muere siendo pobre. Y entonces aquí viene la ley espiritual, la ley bíblica, que muchos pasan por alto. Entonces uno se pregunta, ¿cómo quieren que se resuelvan las cosas si no siguen los pasos, si no siguen las leyes? Para poder sembrar y obtener frutos, es necesario arar la tierra, trabajarla y sembrar lo que queremos que dé fruto. Nadie podrá negar eso. Para que una bola golpee a la otra a determinada velocidad y la otra pueda caer en la buchaca, se emplea la física y la física tiene leyes. Es necesario golpear a la bola blanca en un determinado lugar de su superficie, de manera que haga el giro que queremos y que golpea la bola 8 justamente en el espacio que queremos, para que se dirija hacia la buchaca de la esquina y pueda caer. Y esas son leyes físicas previamente establecidas. Los textos bíblicos, lo espiritual, también tiene leyes. Y se nos han dado en la Biblia progresivamente. Y en este caso, el elemento a considerar es la oración. Orar. El texto dice claramente, la oración del pobre va de la boca, de su boca, a los oídos de Dios. La oración. Y en este caso, recordamos la ley del pide y se te dará, que contiene internamente también sus propias leyes. Y es que estamos entrando a la dimensión espiritual, no es cualquier cosa. De modo que si el pobre no ora, no acciona las leyes espirituales, ¿qué llegará a oídos de Dios? ¿Qué va a llegar a oídos de Dios? Eclesiástico 22:16. Eclesiástico 20:29. Esta partecita es interesante. Presentes y regalos ciegan los ojos de los sabios, como bozal en boca ahogan los reproches. Presentes y regalos ciegan los ojos de los sabios, el soborno, el cohecho, la sutil compra de la voluntad. Hasta el sabio puede sentirse tentado por ello. Hay ciertas leyes que prohíben a los políticos y a los jueces recibir regalos. Aquí en Chile, por lo menos. Que no sea dentro del ámbito de lo familiar. Y es que el regalo compra y vende. Inclina la voluntad y la preferencia hacia el lado del que regala. Uno, el hombre tendiendo al mal, tendiente a la corrupción, tendría la tentación de beneficiar el político, el juez. Los jueces últimamente, una corrupción impresionante, tenderían a beneficiar al que le dio el regalito, obviamente.
El que recibe queda inmediatamente prisionero del que regaló. Su voluntad está rendida y ya no es dueño de sí mismo. Un regalo hacia un funcionario arma relaciones íntimas indebidas. No hay regalo gratuito o desinteresado en el movimiento de la administración alta o pequeña. Quizá la templanza, la actitud estoica y honesta de un creyente libre podría abrir un abismo entre el regalo, el soborno y la justicia o posesión de sí mismo. Pero el escritor bíblico no se equivoca en lo tocante al espíritu humano. El escritor bíblico ha oído el pensamiento de Dios. Por tanto, intuye, sabe que el ser humano no tiene en su biología, en su evolución, la capacidad de evitar cierta inclinación a favorecer o considerar al dador del regalo. Probablemente en la primitiva inocencia espiritual o un cierto instinto gregario por el cual otorga al otro inocencia. Somos un grupo, entonces me regaló, pero lo favorezco. 22:16. Un corazón firme por reflexión madura, llegado el momento no se achica. Ahondar en explicaciones o interpretaciones de estos versículos del Eclesiástico y de otros libros de la Biblia es como redundancia, ¿no? Son tan claros, son tan pertinentes. Es como explicar algo que ya está como suficientemente explicado. El Eclesiástico es tan claro en sus sentencias que no requiere mayor explicación. Al menos no para quien tiene la dicha y el gusto de leer y reflexionar amorosamente la palabra de Dios por los motivos que sean. En este versículo está muy claro lo que se quiere decir. La reflexión madura, reposada, permanente, sana, sincera, provoca tal confianza, tal sentimiento de seguridad, que llegado el momento de exponer o defender razones, el corazón, el espíritu humano, el intelecto del aprendiz no se achica, sino que es de plantearse con total seguridad. Y esto se puede decir de diferentes situaciones en que se manejen ideas, incluida una exposición o disertación laboral o estudiantil o académica tan liviana. Aquel que prepara su tema, que lo compara, lo confronta con otras ideas, lo medita reposadamente, observa y enfrenta objeciones, lo comunica a otros, pide opiniones, irá mejor preparado y con mayor confianza a su defensa. Llegado el momento, no se achica. Una reflexión madura de lo que vas a decir, de lo que vas a hacer. Una reflexión madura de tus ideas. Llegado el momento, el corazón es valiente, no hay pánico escénico, no se achica. Es capaz de plantear, de decir lo que quiso decir. Eclesiástico 23, versículo 18-19. El hombre que su propio lecho viola y que dice para sí, ¿quién me ve? La oscuridad me envuelve, las paredes me cubren, nadie me ve, ¿qué he de temer? El Altísimo no se acordará de mis pecados. Lo que teme son los ojos de los hombres. No sabe que los ojos del Señor
Son 10.000 veces más brillantes que el sol, que observan todos los caminos de los hombres y penetran los rincones más ocultos. Qué mayor claridad. Aquí hay una verdadera clase de espiritualidad y de justicia, y de moral, y de desarrollo personal. Tememos que alguien nos vea. Y si estamos sin vigilancia, cuando estamos seguros de que nadie nos ve, cometemos los robos, las malas acciones. Decimos cosas que no hay que decir de otros. Y esto es tan normal que nos reímos de tan solo pensarlo. ¿Cómo vas a portarte mal cuando alguien te esté mirando o vigilando? Esto es de sentido común, de perogrullo. Es tan normal. Y es normal que sea así. Pero no. El análisis es más profundo que esto. Es mayor. Es nuestra moral puesta fuera de nosotros. En realidad, quiero decir que tenemos nuestra moral puesta allá afuera, en los demás, en lo demás. Tenemos nuestro ser y nuestro hacer puesto en lo demás, en los demás. No en nuestra mente, no en nuestro corazón, no en nuestro interior. No somos dueños de nuestro ser y de nuestro hacer finalmente, sino en reglas y leyes externas, en autoridades que están fuera de nosotros. Un locus externo, dirían los psicólogos. Si nos ven, si estamos con otros, nuestro comportamiento es honestamente normal y nada reprochable. Basta la oportunidad y el momento preciso para que solos cometamos algún acto que contradice el comportamiento tan políticamente correcto. Como lo dijo Yahvé en Génesis 8:28, el hombre tiene maldad desde su nacimiento. La misma insinuación de Jean-Jacques Rousseau, pero guardando las diferencias entre Jean-Jacques Rousseau y Dios, con la que juzgó a sus semejantes en el Emilio. Lea el Emilio de Rousseau sobre la educación. El hombre necesita leyes que guíen su conducta, porque teme del hombre y se olvida de Dios, que es el único que podría guiarlo sin leyes. Sin leyes. Y efectivamente en la misma escritura se dice, y Dios promete más adelante, que pondrá su ley en los corazones. Nuestra propia manera de educar refuerza la idea de que nos guiamos por lo externo, por autoridades de fuera. En nuestros colegios insistimos en enseñar a los niños a comportarse según normas escritas que nadie lee y que temamos a la presencia de la autoridad. Fíjese que los niños, cuando están fuera de la sala y se supone que no deben estar, al ver la autoridad del colegio corren a la sala, le temen, ¿no? Les hemos enseñado a temer a la autoridad. Cuando aparezca, escóndete. Si no está, sal, ¿no? Pero cuando aparezca, escóndete. Los niños se portan mal cuando esa autoridad no está presente y se portan bien o un poco mejor cuando esa autoridad está cerca de ellos, hasta que se acostumbran a su presencia y se dan cuenta de que esa autoridad no puede hacer mucho más. Entonces el comportamiento, su moral, se relaja y entramos en una espiral de tensión que malogra todos los
procesos. Sobre todo malogra a quienes quieren hacerlo bien. Entonces, para que esto pueda mejorarse, se han creado rectores, directores, subdirectores, inspectores generales, inspectores de patio, coordinadores de enseñanza básica, coordinadores de enseñanza media, eh, encargados de convivencia que no sirven para absolutamente nada, nada, no sirven para nada, porque todos tienen la misma norma, que el niño aprenda a aceptar la autoridad, y ojalá mi autoridad dice la rectora, mi autoridad dice la directora, mi autoridad dice la encargada de convivencia escolar, mi autoridad dice la coordinadora, y al final el último, allá, al último, casi sin aliento, mi autoridad dice el profesor de la sala, cuando al final el profesor de la sala se da cuenta que no le ha quedado autoridad, no le ha quedado autoridad. Es necesario ocupar nuestras energías no en aplicar los reglamentos y hacer cumplir las normas, sino en cómo crear mecanismos y procedimientos que logren sembrar esta moral de comportamiento en un locus interno de los alumnos, de los pequeños. El locus interno, y vamos finalizando con esta segunda parte ya, en Eclesiástico 23, 20. Antes de ser creadas, todas las cosas le eran conocidas. Y todavía le son después de acabadas. Esto es interesante. Este versículo es tremendamente interesante y hermoso, otra vez. La sabiduría y omnisciencia de Dios, el Padre interior, y como Padre interior, la fuente verdadera de toda la creación, el Creador real, ya visualizaba, ya veía, ya conocía lo que iba, entre comillas, a crear. Ya lo tenía planeado, como dice Jeremías en alguna oportunidad. Y hablar de verbos relacionados con el tiempo es nada más que metafórico con relación a Dios, porque Dios está fuera del tiempo. Es la única manera que nosotros tenemos para hablar de Él. Antes de crear, Él ya conocía lo que iba a crear. Y es que si Él conoce lo que va a crear, es que ya lo ha creado. El solo hecho de conocer lo que Él va a crear es que ya está creado. Cuando nosotros vayamos a crear desde nuestra autoridad de co-creadores con Dios, es importante tener en cuenta este versículo como una verdadera lección de planificación. Visualizar. Primero ver con lujo de detalle lo que vamos a crear. Ver con lujo de detalles. Ver con el ojo de nuestra mente, desde nuestro Padre interior, creador, lo que vamos a crear, lo que vamos a construir. Y llegar a verlo terminado con la figura lo más próxima posible a cómo queremos que quede. Visualizar lo construye en la mente, en tu interior, en tu espíritu. Lo crea en el cerebro. Y mientras más profunda y colorida la imagen, más claro para el cerebro, que terminará proyectándolo a los músculos y al cuerpo entero, el que se moverá en pos de la consecución de esa imagen que moviliza nuestro sistema nervioso. Crear antes de crear. Es interesante y es fuerte. Crear antes de crear para nosotros. No estamos acostumbrados a ello, aunque muchos vamos trazando pequeños planes de lo que vamos haciendo a medida que avanzamos, pero muy pocos tienen la osadía de ver ya terminado lo que aún no comienza. Algo así es una definición de la fe. Por eso debemos acostumbrarnos, entrenarnos a visualizar aún en las pequeñas cosas. Antes de ser creadas, todas las cosas le eran conocidas. Y todavía lo son después de acabadas. Sumamente hermoso,
sumamente hermoso.